de nuestro rector y también del presidente del INAS. Alberto, gran amigo chileno con doble nacionalidad, tuvo una vida en Italia, pero toda tu vida también en Chile. Para nosotros es un orgullo, en verdad es un honor poder contribuir como una primera tarea entre el INAS, el CHIS de Italia y la Universidad Miguel de Cervantes, poner el símbolo como el inicio de esta actividad con la presentación de un libro tan importante como el que tú nos vas a brindar. De modo que estás tú con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Naturalmente, para mí no es fácil hablar frente a una platea tan calificada y tan especial como esta. Naturalmente quisiera agradecer al rector Gutenberg Martínez. Nosotros, él recordaba, nos conocemos desde cuando éramos niños. Participamos en política juntos, éramos jóvenes liceales. Y existe esa amistad desde entonces. Sus palabras me han hasta emocionado, lo quiero decir muy sinceramente. Quiero agradecer también a los amigos de Linas, en particular a su presidente. Veo otros amigos de Linas, como Franco Patrignani, que está en Brasil, y otras personas. Otros amigos italianos. Quiero agradecer también la presencia de ellos que tanto han hecho para Chile y América Latina. Veo en particular el profesor Giuseppe Giuliano, que es el responsable internacional de la CISL. Veo Nino Sergi, el gran director del ISCOS, creador, promotor de tantos proyectos en Chile que ayudaron a la reconquista de la democracia con proyectos extraordinarios. En estos días, nosotros, Nino ha participado y ha corregido las pruebas de un libro de testimonianza que escribió un italiano que vivió en Chile durante el periodo de la dictadura y construyó una tipografía, la imprenta Alborada en Santa Rosa, en la calle Santa Rosa, donde se imprimieron casi todos los diarios de oposición a la dictadura. Ese proyecto fue financiado por ISCOS, por el ISCOS CHISL, pero quisiera resaltar también que no solo la CHISL, en realidad todo el movimiento sindical italiano tuvo un compromiso con Chile en ese periodo verdaderamente extraordinario. Y Nino Sergi fue, como Franco Patrignani, como Giuseppe Giuliano y otros amigos que veo aquí, grandes protagonistas de ese periodo. Ese libro que va a salir ahora en septiembre es un libro estupendo. Tuve el orgullo de hacer la presentación, de escribir la presentación de ese libro. Y es un libro sobre Chile, sobre cómo un voluntario chileno va y arriesga su vida con su familia y hace un trabajo extraordinario. Él era un inscrito, era un trabajador que se comprometió con ese proyecto. Y bueno, yo espero que ojalá también ese libro pueda ser traducido y leído en Chile. Veo otros amigos, veo Juan Manuel Sepúlveda, veo tantos otros amigos Simón, veo amigos de Israel. Quisiera saludarlos a todos y agradecerles la presencia. Bueno, este libro, en realidad, en el 2008, cuando comenzó la crisis, de parte del Ministerio del Trabajo me pidieron
un dirigente del ministerio. Yo en aquella época trabajaba en la agencia técnica del Ministerio del Trabajo, era un dirigente de la agencia técnica del Ministerio del Trabajo italiano, y me pidió monitorear la crisis. Yo siempre he escrito proyectos, ¿no? Muchos de los libros que he escrito en italiano fueron producto de análisis de contexto para la realización de proyectos que después fueron realizados en Chile o en América Latina. Hice ese proyecto, pero no gustó, porque se me dijo, mira, esta va a ser una crisis breve. No creo que vaya a ser una crisis que vaya a durar mucho. 2008. Bueno, yo volví a mi oficina y dije, no, yo creo, estoy convencido que esta va a ser una crisis profunda, muy larga. Italia, por sus debilidades estructurales, la crisis va a ser más profunda y no va a durar meses, sino que va a durar años. Había escrito ya tantos libros en italiano, entonces decidí monitorear esta crisis, escribiendo día a día las experiencias en mi trabajo como dirigente de la Agencia de Asistencia Técnica del Ministerio del Trabajo italiano, observando las políticas laborales que se aplicaban en el resto de Europa, decidí monitorear, observar y escribir el desarrollo de esta crisis y las respuestas que los decisores y los gobiernos daban a la crisis a partir de 2008. Y quise hacerlo en mi idioma, quise recuperar un poco mi lengua y este libro es el producto de aquel trabajo. En el 2016 yo me pensioné, me jubilé y tomé todos los apuntes que había escrito. Era una cantidad inmensa de páginas que tuve que reducir naturalmente, y el libro que ustedes van a poder obtener obviamente gratuitamente gracias a Linas y a la Universidad Manuel de Cervantes, es el producto de ese esfuerzo, de esa crisis. Bueno, ese periodo de crisis dejó algunas consecuencias. Quiero señalar algunas porque a esa crisis, naturalmente, se ha agregado la nueva crisis, la crisis de la pandemia, que es todavía más profunda. Pero los resultados de esa crisis dejaron para Europa resultados importantes. Por ejemplo, la producción industrial en Europa cayó de 14 puntos porcentuales, ¿no? Esto entre el 2008 y el 2015. Pero ese puntaje, 12 puntos porcentuales, fue elevado sobre todo por Italia, porque Italia en ese periodo, 2008-2015, perdió más del 25%, o sea, más de un cuarto de su propio sistema industrial. Y esto puso a los decisores italianos, a la política italiana, a los sindicatos italianos, naturalmente un problema enorme. ¿Qué hacer? ¿Se recupera ese 25%, ese cuarto de sistema industrial que hemos perdido? ¿O tratamos de recalificar lo que ya tenemos, mejorar lo que tenemos, porque recuperar 25 puntos de producción industrial no es una cosa fácil?
Fíjense ustedes que en el 2014, casi a conclusión de la crisis, el consumo de petróleo en Italia y en Europa un poco menos, era igual al consumo de petróleo que tuvimos 35 años antes. Esto les demuestra la profundidad de la crisis que vivió Europa. Pero esta crisis trajo también un empeoramiento de los índices de protección social. En particular, la precarización del empleo. Este es un problema que el movimiento sindical europeo e italiano en particular se han puesto con mucha fuerza. Pero esta precarización ha sido inevitable. Y tenemos, por lo tanto, otro desafío que nos dejó esa crisis, otro resultado que nos dejó esa crisis. A ello hay que agregar ahora los resultados que nos va a dejar la pandemia y la crisis que estamos viviendo ahora. El empleo débil, el empleo precario, inseguro, el empleo mal pagado, aumentó muchísimo y sobre todo debilitó los derechos laborales en Europa. No quiero pensar las consecuencias que esta pandemia va a dejar, como lo señalaba el rector Gutenberg Martínez, en un país como Chile, que se prepara a hacer su nueva constitución. Las crisis, como todas las crisis, crean también desequilibrios. Aquí la crisis dejó enormes desequilibrios entre los mismos países. Miren ustedes algunos datos. En esa crisis, Alemania tuvo un incremento de su PIB, de su producto, de su riqueza, de casi el 3%, el 2,87%. Mientras que otros países, como Italia, perdieron el 7% de su riqueza y de su producción global. España, más del 6%, del 6,41%. Portugal, casi el 8%. Y otros países, por ejemplo, Grecia, perdió un 25%. O sea, fueron desequilibrios, la crisis dejó desequilibrios enormes. El desempleo. El desempleo al final de la crisis era del 10% en toda la zona euro. Había 24 millones y medio de personas sin trabajo. En la zona del euro, en toda la zona del euro, era 11,5%. Y el número de desempleados era superior a los 18 millones de personas. Pero estos desequilibrios, como les decía, se introducen en desequilibrios precedentes. Por ejemplo, el desempleo en los países del norte, ¿no? Fue del 17%, dejado en los países del norte de Europa, mientras que en los países del sur, del norte fue el 7%, mientras que en los países del norte el 17%. El desempleo juvenil en el sur, en los países del sur, en los países mediterráneos, la herencia que dejó la crisis es de 35% contra el 15% en los países del norte. Bueno, miren, yo quiero ser muy franco. Este es un libro aburrido. Algunos amigos que han leído el libro me han dicho, mira, es un libro demasiado técnico. En realidad sí, es un libro técnico,
Es un libro con el cual, en realidad yo lo escribí fundamentalmente para los decisores, en particular para los sindicalistas, porque yo considero los sindicalistas y la experiencia italiana, la experiencia europea, en particular la italiana, es que los sindicalistas son decisores, ¿no? El sindicato tiene un rol fuerte porque es el diálogo social que caracteriza la Europa en este plano. Bueno, hice un esfuerzo que fue el de definir todas las categorías. Ustedes van a verlo en los primeros capítulos, cómo traté de definir qué son las políticas activas, qué son las políticas pasivas y todas las subpolíticas en cada una de estas categorías. Europa tiene desde el año 2000 un método y adquirió además instrumentos para clasificar las políticas laborales. Esto nos ha permitido a quien estudiamos las políticas laborales actualizar todas las bases de datos. Ha servido para monitorear y evaluar también las políticas laborales. Sobre todo, monitorear y observar los gastos en políticas y los programas. Yo pongo mucho la atención en un instrumento fundamental para la gestión y la administración de las políticas laborales, y que son las de los servicios para el empleo. Pongo el acento en dos instrumentos: los servicios para el empleo y las agencias técnicas de asistencia a los gobiernos y a los estados. Los servicios para el empleo son fundamentales. Miren, hay algunos datos que yo creo que son extraordinarios para entender cómo se enfrentan las políticas y cómo se gestionan, cómo se administran las políticas del laboro en Europa. Por ejemplo, si nosotros vemos, yo he publicado en este libro algunos datos que son poco conocidos, pero que son datos muy interesantes. Que, por ejemplo, el número de desempleados, de cesantes, a cargo de cada funcionario de un servicio para el empleo. Miren estos datos, porque son datos muy interesantes. En Dinamarca, un operador de un servicio para el empleo, o sea, quien toma a cargo un desempleado y le busca el trabajo, lo asiste, lo ayuda a buscar el trabajo, o lo hace sujeto de políticas activas, como por ejemplo la formación profesional u otros instrumentos. Bueno, en Dinamarca, por ejemplo, cada funcionario de un servicio para el empleo tiene 36 desempleados. O sea, él en un año asiste 36 personas. En Suecia, cada empleado, cada operador tiene 30 personas. En Alemania, 47. En Inglaterra, 22. Miren cómo es diferente en el sur de Europa. En Grecia, cada funcionario tiene a su cargo 201 desempleados. En Italia, 254 y en España, 270. O sea, como ven, no se pueden dar servicios eficientes, servicios para el trabajo como se deben, si un operador tiene 300 personas como en España o si tiene 22 personas como en Inglaterra. Entonces hay que reforzar los servicios para el empleo. Yo pongo mucho el acento en eso porque es ese el instrumento, el instrumento esencial de gestión y de administración de las políticas laborales en Europa.
para no aburrirlos mucho, quiero dar un dato más, ¿no? Que yo creo que es fundamental, porque si queremos implementar el diálogo social, yo creo que hay que monitorear los gastos, ¿no? Y en este plano, por ejemplo, yo publico en este libro un dato del 2010, que es un dato muy interesante, porque de 30.000 millones de euros que la Europa de 28 países gasta en políticas de empleo, de 30.000 millones, 10.000 millones los gasta Alemania. O sea, Alemania sola gasta un tercio. Francia e Inglaterra gastan 5.000 millones cada uno. Y entonces ya llegamos a 20.000 millones de euros. Y los otros 10.000 millones de euros los gastan los demás países, con Italia, que gasta apenas 484 millones de euros en políticas laborales. Como ven ustedes, son datos muy importantes. Yo en este libro publico mucho, pongo mucho el acento en los números, ¿no? Porque los números me han ido aclarando, me fueron aclarando cada vez la fuerza y las debilidades de las políticas que se implementaban aquí y allá. Termino diciendo que yo estoy muy feliz que este libro haya sido publicado por la Universidad Miguel de Cervantes y haya sido publicado en Chile. No obstante, me hubieran ofrecido publicarlo también en Argentina y en otros lugares. Porque mi gran sueño es que, sobre todo ahora que en Chile se abre un debate, se ha abierto un debate en función de la construcción de una constitución, de una nueva constitución, ¿no? El tema laboral, el tema de los derechos laborales, esté también presente en esa constitución. Me gustaría mucho que alguien que se leyera la Constitución italiana. La Constitución italiana es un documento maravilloso. Fíjense ustedes que la primera frase de la Constitución dice: la República Italiana está fundada en el trabajo. ¿No? No puede ser algo más bello que eso, ¿no? Entonces, ese es mi sueño, esa es mi ambición. Me gustaría mucho que con las pocas ideas que he incluido en ese libro, pudiera aportar algo, digamos. Yo creo, he conversado tanto, desde hace tantos años con los sindicalistas chilenos, esto lo sabe muy, muy bien Diego, los problemas que yo veo en Chile. En Chile faltan sedes negociales para poder concertar, para poder realizar el diálogo social, ¿no? Entonces, la nueva Constitución tiene que prever instrumentos claros desde este punto de vista. Bueno, yo termino aquí, no sin antes, quisiera agradecer a Diego Olivares todo lo que ha hecho, los esfuerzos enormes que ha hecho. A Diego lo conozco desde hace tantísimos años. Él estuvo acá en Italia, viajamos juntos, hicimos algunas experiencias juntos, participamos en tantas iniciativas. Y bueno, y esta es otra de sus iniciativas que yo quiero agradecerle de todo corazón.
Muchas gracias. Bueno, de nada.